Durante años escuché sus risas burlonas cada vez que pasaba por los pasillos. Para ellos, yo era el empleado invisible, el que siempre llegaba temprano y se iba tarde sin que nadie lo notara. Me llamaban el fracasado, el perdedor que nunca ascendería. Lo que jamás imaginaron es que cada cheque que recibían, cada beneficio del que disfrutaban, cada día que la empresa seguía funcionando, dependía completamente de mí. Si te gustan las historias de justicia silenciosa y venganzas inesperadas, no olvides suscribirte para más contenido como este. Mi nombre es Sebastián Herrera, y durante 5 años fui el empleado más menospreciado de Innovación Corporativa S.A. Cada mañana, a las 6:30 a.m., llegaba a esa oficina de cristal en el centro de la ciudad, con mi café barato y mi traje desgastado que había comprado en una liquidación. Los demás llegaban 1 hora después, con sus autos importados y sus trajes de diseñador, hablando de sus fines de semana en clubes exclusivos. «Ahí viene Sebastián el perdedor», escuchaba que murmuraba Ricardo, el gerente de ventas, cuando pasaba junto a su escritorio. Las risitas se esparcían como ondas en el agua. «¿Todavía no lo han despedido?», agregaba Mónica desde Recursos Humanos, fingiendo que hablaba por teléfono pero asegurándose de que yo la escuchara. Mi escritorio estaba en la esquina más alejada, junto a los archiveros polvorientos que nadie revisaba. Desde ahí tenía una vista perfecta de toda la oficina. Podía ver cómo se burlaban de mí, cómo imitaban mi forma de caminar cuando creían que no los veía, cómo hacían apuestas sobre cuándo renunciaría finalmente. Lo que no sabían es que cada mes, desde mi cuenta personal, transfería exactamente 847,000 pesos para mantener la empresa a flote. Sin ese dinero, Innovación Corporativa habría cerrado antes de que Ricardo pudiera comprarse su segundo BMW. El gerente general, Fernando Castillo, era el único que conocía mi secreto. Habíamos hecho un trato 5 años atrás. Yo financiaría silenciosamente la empresa a cambio de un puesto modesto y la promesa de que algún día recuperaría mi inversión con intereses. Fernando necesitaba desesperadamente el capital, y yo necesitaba una fachada mientras desarrollaba mis propios proyectos en secreto. «Sebastián, ¿podrías traerme un café?», me gritaba Patricia, la asistente de marketing, desde su escritorio. No era mi trabajo, pero siempre obedecía. Mientras preparaba su café con 3 cucharadas de azúcar, tal como le gustaba, ella continuaba hablando por teléfono. «No, es solo el empleado raro ese. Sí, el que parece que no tiene vida propia», sonreía, mientras le entregaba el café. Ella ni siquiera me daba las gracias, solo lo tomaba como si fuera mi obligación servirla. Si hubiera sabido que el dinero para su salario salía directamente de mi cuenta bancaria, tal vez habría sido un poco más amable. Durante los almuerzos, mientras ellos se iban a restaurantes caros, yo me quedaba en la oficina comiendo mi sándwich casero. Desde mi escritorio, revisaba los estados financieros reales de la empresa, no los maquillados que Fernando presentaba a los demás. Las pérdidas se acumulaban mes tras mes. Sin mi dinero, habrían quebrado en el segundo año. «Sebastián, ¿todavía está aquí?», preguntaba Carlos, el director de operaciones, como si yo fuera un mueble viejo que nadie sabía por qué seguía en la oficina. «Creo que hasta durmió aquí anoche», respondía Alejandra de contabilidad, provocando otra ronda de carcajadas. Pero yo no dormía en la oficina por dedicación. Me quedaba hasta tarde revisando cada transacción, cada gasto, asegurándome de que mi dinero se utilizara correctamente. Era mi inversión, después de todo, aunque nadie más lo supiera. Una tarde de viernes, mientras organizaba unos documentos, escuché a Ricardo hablando por teléfono con un cliente importante. «Sí, tenemos al mejor equipo de la industria. No se preocupe por la estabilidad financiera. Somos sólidos como una roca», mentía descaradamente. Sin mis transferencias mensuales, la empresa habría perdido ese cliente hacía 2 años. El lunes siguiente, encontré una nota pegada en mi computadora. «Sebastián, la máquina de café está descompuesta. ¿Podrías arreglarla? Management». Ni siquiera sabían mi apellido, pero esperaban que solucionara sus problemas.
Llamé al técnico y pagué la reparación de mi propio bolsillo, como siempre hacía con los gastos menores que nadie más quería cubrir. Durante las juntas mensuales, me sentaba en la esquina tomando notas que nadie me pedía. Escuchaba cómo celebraban los excelentes números y cómo Fernando recibía felicitaciones por su brillante administración financiera. Yo aplaudía educadamente, sabiendo que cada peso de esas ganancias había salido de mi cuenta personal. Deberíamos hacer una limpieza de personal, sugirió Mónica durante una de esas reuniones. Hay empleados que simplemente no aportan valor. Su mirada se dirigió directamente hacia mí. Fernando tosió incómodo y cambió rápidamente de tema, pero el mensaje había sido enviado. Esa noche, me quedé en la oficina hasta muy tarde, no para trabajar, sino para pensar. Llevaba 5 años financiando los salarios de personas que me despreciaban, 5 años manteniendo a flote una empresa donde me trataban como basura. Mi inversión total ya superaba los 50 millones de pesos, y cada día que pasaba, mi paciencia se erosionaba un poco más. Al día siguiente, Ricardo organizó una pequeña celebración por haber conseguido un nuevo contrato. Compraron champán caro y ordenaron comida de un restaurante exclusivo. Por supuesto, no me invitaron. Desde mi escritorio, los veía brindar por su éxito, usando el dinero que yo había puesto para que la empresa siguiera existiendo. Fue en ese momento cuando decidí que había llegado la hora de que conocieran la verdad, pero no de cualquier manera. Tenía que ser sutil, elegante, devastador. Después de 5 años de humillaciones, había llegado el momento de cobrar mi venganza. Los siguientes 3 meses fueron cruciales para mi plan. Cada mañana llegaba a la oficina con la misma rutina de siempre, pero ahora, cada gesto tenía un propósito oculto. Mientras mis compañeros continuaban con sus burlas matutinas, yo documentaba meticulosamente cada transacción, cada transferencia, cada peso que había invertido en mantener viva esa empresa. Buenos días, Sebastián el Transparente. Me saludaba Ricardo con su sonrisa burlona. Había comenzado a usar ese apodo porque decía que yo era tan insignificante que parecía invisible. Si hubiera sabido que el Transparente controlaba todo, el flujo de efectivo de la empresa, tal vez habría elegido un apodo diferente. Durante mis horas de almuerzo, que en realidad pasaba organizando documentos legales, me reunía discretamente con mi abogado, el doctor Martínez. Le había explicado la situación completa. 5 años financiando una empresa, acuerdos verbales con Fernando y un plan para recuperar mi inversión de manera legal pero impactante. ¿Estás seguro de esto, Sebastián?, me preguntaba el doctor Martínez durante nuestras reuniones en su oficina. Una vez que activemos este proceso, no habrá vuelta atrás. Yo asentía con determinación. Había sido paciente durante 5 años. Ahora era tiempo de justicia. En la oficina, las humillaciones continuaban escalando. Patricia había comenzado a pedirme que limpiara su escritorio los viernes. «Es que tienes tanto tiempo libre», me decía con una sonrisa falsa. Además, se te da bien este tipo de tareas. Mientras limpiaba su desorden, encontraba facturas de restaurantes caros que ella cargaba como gastos de representación, pagados, por supuesto, con mi dinero. Carlos había implementado un nuevo sistema. Cada vez que necesitaba algo del archivo, me gritaba desde su oficina como si fuera su asistente personal. «Sebastián, tráeme el expediente Morrison. ¡Rápido!». Cuando le entregaba los documentos, él ni siquiera levantaba la vista de su computadora. «Déjalo ahí y cierra la puerta al salir», murmuraba despectivamente. Pero la humillación más grande llegó durante la cena anual de la empresa. Fernando había organizado una elegante recepción en el hotel más exclusivo de la ciudad para celebrar otro año exitoso. Yo, por supuesto, no estaba invitado oficialmente, pero Fernando me pidió discretamente que asistiera para mantener las apariencias. Esa noche, vestido con mi único traje formal, llegué al hotel y me senté en la mesa más alejada del escenario. Desde ahí, observé cómo mis compañeros disfrutaban de una cena que costaba más que mi salario mensual, pagada completamente con mis transferencias secretas. Durante su discurso, Fernando agradeció al increíble equipo que hace posible nuestro éxito.
Mencionó a Ricardo por sus excepcionales resultados en ventas, a Mónica por su brillante gestión de recursos humanos y a Carlos por su liderazgo operativo excepcional. Mi nombre nunca salió de sus labios, a pesar de que sin mi dinero, ninguno de ellos estaría ahí. Y por supuesto, continuó Fernando, quiero agradecer especialmente a nuestro equipo de limpieza y mantenimiento, incluyendo a empleados como Sebastián, que mantienen nuestra oficina funcionando. La audiencia aplaudió educadamente, pero pude escuchar las risitas ahogadas desde varias mesas. Me habían categorizado junto al personal de limpieza. Esa noche, al llegar a casa, llamé al doctor Martínez. «Doctor, active el plan mañana mismo», le dije con voz firme. Ya he esperado suficiente. Los días siguientes fueron fascinantes de observar. Continué con mi rutina normal, pero ahora sabía que cada humillación sería la última. Cuando Ricardo me pidió que organizara sus archivos personales, lo hice con una sonrisa genuina. Cuando Patricia me ordenó que comprara suministros de oficina con mi propio dinero, asentí amablemente. «¿Sabes qué, Sebastián?», me dijo Mónica un jueves por la tarde. «Creo que finalmente has encontrado tu lugar en esta empresa. Eres perfecto para las tareas que nadie más quiere hacer». Sus amigas de recursos humanos rieron a carcajadas. «Es como nuestro empleado multiusos personal», agregó Alejandra. Durante esa misma semana, Fernando me llamó a su oficina para nuestra reunión mensual secreta. «Sebastián, necesitamos otros 600,000 pesos este mes», me dijo sin levantar la vista de sus documentos. «Los gastos han sido más altos de lo esperado». No mencionó que esos gastos inesperados incluían bonos adicionales para el equipo directivo. «Por supuesto, Fernando», respondí calmadamente. «Pero esta será la última transferencia». Él levantó la vista, confundido. «¿Qué quieres decir?». Su voz tenía un tono de preocupación que nunca había escuchado antes. «Significa que a partir del próximo mes, las cosas van a cambiar drásticamente en esta empresa», le dije con una sonrisa que él no supo interpretar. «Muy drásticamente». Esa noche, trabajé hasta muy tarde preparando los últimos detalles de mi plan. Organicé todos los comprobantes de transferencia, todos los acuerdos por escrito que había logrado que Fernando firmara durante estos años, y todas las pruebas de que yo era el verdadero propietario financiero de Innovación Corporativa S.A. El viernes, mientras mis compañeros se preparaban para otro fin de semana de lujos pagados con mi dinero, yo me preparaba para el lunes más importante de mi vida. El lunes en que todo cambiaría y en que finalmente descubrirían quién realmente mantenía funcionando esa empresa. El lunes llegó con una lluvia intensa que parecía presagiar lo que estaba por suceder. Como siempre, fui el primero en llegar a la oficina, pero esta vez llevaba una maleta adicional llena de documentos que cambiarían todo para siempre. A las 9:00 a.m., cuando todos estuvieran presentes, comenzaría la función más importante de mi vida. «Buenos días, Sebastián el Invisible», me saludó Ricardo con su típica arrogancia, sacudiéndose la lluvia del abrigo caro. «¿Ya preparaste el café para todos?». Sus risas matutinas sonaron diferentes esa mañana, como si fueran las últimas notas de una sinfonía que estaba por terminar. A las 8:45 a.m., Fernando llegó nervioso. Durante el fin de semana había estado llamándome constantemente, preocupado por mi último comentario. «Sebastián, ¿podemos hablar en privado?», me susurró mientras pasaba junto a mi escritorio. Después de la reunión general, le respondí, con calma. Su rostro se puso pálido. Exactamente a las 9:00 a.m., Fernando convocó a la reunión semanal en la sala de conferencias. Era perfecta. Todos los empleados reunidos en un solo lugar, sin posibilidad de escape. Mientras tomaban sus asientos habituales, yo me coloqué estratégicamente cerca de la puerta, con mi maleta de documentos. Antes de comenzar con los temas de la agenda, dijo Fernando con voz temblorosa, «Sebastián tiene algo que comunicarnos». Todas las miradas se dirigieron hacia mí con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desprecio, apenas disimulado. Me levanté lentamente, abrí mi maleta
y saqué una carpeta gruesa llena de documentos. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el tamborileo de la lluvia contra las ventanas. Durante 5 años, comencé con voz clara y firme. He escuchado cómo me llaman fracasado, invisible, perdedor. Algunas personas intercambiaron miradas incómodas. He tolerado humillaciones diarias. He sido tratado como personal de limpieza y he sido excluido de celebraciones y reconocimientos. Ricardo se removió incómodo en su silla. Sebastián, ¿a dónde quieres llegar con esto?, preguntó con irritación mal disimulada. Sonreí y saqué el primer documento de la carpeta. Quiero llegar a esto. Transferencia bancaria del 15 de enero de 2020, por 847,000 pesos, de mi cuenta personal a la cuenta de Innovación Corporativa S.A. Coloqué el comprobante sobre la mesa. Y a esto, transferencia del 15 de febrero de 2020, por 847,000 pesos. Y a esto, transferencia del 15 de marzo. Comencé a colocar documento tras documento sobre la mesa de conferencias. Con cada comprobante que mostraba, las expresiones de mis compañeros cambiaban de confusión a incredulidad, y finalmente a horror absoluto. ¿Qué significa esto?, preguntó Mónica con voz ahogada, tomando uno de los comprobantes. Significa, continué implacablemente, que durante estos 5 años, cada peso que han ganado, cada beneficio del que han disfrutado, cada día que esta empresa ha seguido funcionando, ha sido gracias a mi dinero. Mi voz se elevó ligeramente. Yo soy quien financia esta empresa. Yo soy quien paga sus salarios. Yo soy quien mantiene vivo este lugar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia dejó caer el bolígrafo que tenía en la mano. Carlos se había quedado con la boca abierta. Alejandra revisaba frenéticamente los documentos como si buscara algún error. Pero eso es imposible, murmuró Ricardo, aunque su voz había perdido toda la arrogancia anterior. Tú eres solo el fracasado, completé su frase. El invisible, el perdedor. Caminé lentamente alrededor de la mesa, disfrutando cada segundo de su desconcierto. Resulta que el fracasado es quien ha mantenido sus empleos durante 5 años. Fernando intentó tomar control de la situación. Sebastián, creo que deberíamos discutir esto en privado. Su voz temblaba visiblemente. No, Fernando, lo interrumpí firmemente. Ya tuvimos 5 años de conversaciones privadas. Ahora es tiempo de que todos sepan la verdad. Saqué otro documento, un acuerdo firmado por Fernando. Aquí está el contrato que firmaste, reconociendo que mis transferencias mensuales son inversiones en la empresa, no donaciones. Mónica leyó el documento por encima del hombro de Fernando. Esto significa que Sebastián es el verdadero propietario de esta empresa. Completé. Al menos del 85% de ella, considerando la inversión total que he realizado. La revelación cayó sobre ellos como una bomba. Ricardo, quien minutos antes me había llamado invisible, ahora me miraba como si hubiera visto un fantasma. Patricia, quien me había tratado como su sirviente personal, se encogía en su silla tratando de hacerse invisible ella misma. ¿Por qué?, preguntó Carlos con voz apenas audible. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué permitiste que te tratáramos así? Regresé a mi lugar y los miré a todos con calma, porque quería conocer su verdadero carácter. Quería ver cómo trataban a alguien que consideraban inferior. Y debo decir que los resultados han sido reveladores. Sebastián, intervino Fernando desesperadamente, podemos solucionar esto. Podemos cambiar las cosas, darle el reconocimiento que merece. Oh, Fernando, lo interrumpí con una sonrisa fría. Las cosas definitivamente van a cambiar, pero no de la manera que tú esperas. Saqué el último documento de mi carpeta, un sobre sellado que había estado esperando este momento durante meses. Anuncié solemnemente, es el segundo acto de esta función. El rostro de Fernando se descompuso completamente cuando reconoció el sobre. Sabía exactamente lo que contenía, y sabía que su mundo estaba a punto de colapsar por completo. Un sobre que sostenía en mis manos
Contenía el arma más poderosa que había preparado durante estos meses de planificación silenciosa. Lo abrí lentamente, disfrutando cada segundo de la tensión que se había apoderado de la sala de conferencias. Esto, anuncié mientras extraía los documentos, es una auditoría financiera completa de Innovación Corporativa S.A., realizada por la firma Martínez & Asociados. Los rostros alrededor de la mesa se pusieron más pálidos. Una auditoría que revela exactamente cómo se ha manejado el dinero que yo he invertido durante estos 5 años. Fernando intentó levantarse, pero mi mirada lo detuvo. Siéntate, Fernando, todavía no termino. Comencé a leer del documento. Gastos no autorizados por un total de 12.7 millones de pesos, incluyendo bonos personales no declarados, gastos de representación ficticios y transferencias a cuentas personales. Cada palabra golpeaba la sala como un martillo. Esto no puede ser cierto, murmuró Mónica, pero su voz carecía de convicción. Oh, pero lo es, continué. Por ejemplo, Ricardo, ¿recuerdas tu viaje de negocios a Cancún el año pasado? El que costó 847,000 pesos y donde curiosamente no cerraste ningún contrato nuevo. Ricardo se hundió en su silla. Resulta que fue pagado con mi dinero, clasificado como gasto de representación empresarial. Y tú, Patricia, me dirigí hacia ella. ¿Recuerdas todas esas cenas de trabajo en restaurantes de 5 estrellas? Curiosamente, siempre eran los mismos días que publicabas fotos en redes sociales con tus amigas. Patricia comenzó a llorar, silenciosamente, pero lo mejor estaba por venir. Saqué otro documento, este con el logo oficial de mi firma de abogados. Sin embargo, lo más interesante de esta auditoría no son los gastos irregulares, sino lo que descubrió sobre la estructura legal de la empresa. Fernando sabía lo que venía. Su rostro había adquirido un tono verdoso que combinaba perfectamente con su terror. Resulta que, debido a la cantidad de dinero que he invertido, y considerando los acuerdos firmados por Fernando a lo largo de estos años, legalmente yo poseo el 89% de las acciones de esta empresa. Dejé que la información se procesara, lo que significa que, efectivamente, yo soy el dueño de Innovación Corporativa S.A. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sollozo ahogado de Patricia y el sonido del papel que Carlos arrugaba nerviosamente entre sus manos. Pero eso no es todo, continué, disfrutando cada momento. Como nuevo propietario mayoritario, he decidido implementar algunos cambios inmediatos en la estructura organizacional de la empresa. Saqué una nueva carpeta, esta marcada con Reestructuración Organizacional Confidencial. Fernando Castillo, anuncié formalmente, queda relevado de sus funciones como gerente general, efectivo inmediatamente. Ricardo Mendoza, queda terminado su contrato como gerente de ventas. Patricia Jiménez, su posición en marketing ha sido eliminada. Carlos Rivera ya no forma parte del equipo directivo. No puedes hacer esto, gritó Ricardo recuperando algo de su arrogancia habitual. Tenemos contratos, tenemos derechos. Sonreí y saqué otro documento. Tienen contratos con una empresa de la cual ahora yo soy propietario. Y estos contratos incluyen cláusulas, determinación por causa justa, que incluyen mal manejo de fondos empresariales. Mi voz se volvió más fría. Creo que 12.7 millones de pesos en gastos irregulares califican perfectamente como causa justa. Mónica se levantó temblorosa. Sebastián, por favor, esto es un malentendido. Podemos solucionarlo, podemos... ¿Disculparse? La interrumpí. Como se disculparon durante 5 años de humillaciones diarias. Como se disculparon cuando me trataron como personal de limpieza en la cena anual. Mi voz se elevó ligeramente. Es demasiado tarde para disculpas. Pero entonces, como si hubiera ensayado este momento toda mi vida, mi expresión se suavizó ligeramente. Sin embargo, continué, no soy una persona cruel. No voy a dejarlos en la calle de la noche a la mañana. Sus rostros mostraron un destello de esperanza, que estaba a punto de aplastar completamente. He preparado un programa de transición, anuncié, sacando el último documento de mi carpeta. Fernando, trabajarás como asistente administrativo.
Durante los próximos 6 meses, con un salario equivalente al que yo recibía. Ricardo, te he conseguido una posición en el departamento de archivo, organizando documentos. Patricia, podrás quedarte como recepcionista. Carlos, serás responsable del mantenimiento de las instalaciones. El horror en sus rostros era indescriptible. Los había invertido completamente. De jefes a subordinados, de poderosos a humillados. ¿Y si nos negamos?, preguntó Carlos con un hilo de voz. Entonces, respondí con una sonrisa helada, procederé legalmente para recuperar los 12.7 millones de pesos malversados, más intereses y daños, lo cual, según mis abogados, podría resultar en cargos criminales por malversación de fondos. Fernando finalmente encontró su voz. Sebastián, esto es venganza. Esto no es profesional. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda mientras hablaba. ¿Profesional? ¿Como cuando me pedían que limpiara sus escritorios? ¿Como cuando me llamaban fracasado frente a clientes? ¿Como cuando me excluyeron de la cena anual y luego me presentaron como personal de limpieza? Me volteé para enfrentarlos. Esto no es venganza, Fernando. Esto es justicia. Durante 5 años ustedes tuvieron el poder y eligieron usarlo para humillarme. Ahora yo tengo el poder y elijo usarlo para enseñarles humildad. ¿Cuándo comenzamos estas nuevas posiciones?, preguntó Patricia entre sollozos. Miré mi reloj con teatralidad. Inmediatamente. Fernando, hay unos archivos en mi viejo escritorio que necesitan ser organizados. Ricardo, el almacén necesita inventario completo. Patricia, la recepción, necesita una limpieza profunda. Y Carlos sonreí ampliamente. La máquina de café está haciendo ruidos extraños otra vez. Uno por uno, comenzaron a salir de la sala de conferencias. Sus cabezas gachas, sus egos completamente destruidos, caminaron hacia sus nuevas realidades. El círculo se había completado perfectamente, pero todavía tenía una última sorpresa preparada para ellos. Los siguientes días fueron fascinantes de observar. Desde mi nueva oficina, la que había sido de Fernando, por cierto, tenía una vista perfecta de cómo mis antiguos verdugos se adaptaban a sus nuevas realidades. La transformación era más deliciosa de lo que había imaginado. Fernando, con su traje arrugado y su orgullo destrozado, llegaba cada mañana para organizar los archivos que durante años había considerado trabajo de subordinados. Lo veía, desde mi ventana, cargando cajas pesadas y clasificando documentos con la misma meticulosidad que yo había puesto en mis transferencias bancarias secretas. Buenos días, señor Herrera. Me saludaba cada mañana cuando pasaba junto a mi oficina. El cambio de Sebastián a señor Herrera había sido automático, casi como si su cerebro hubiera reprogramado completamente la dinámica de poder. Ricardo había perdido por completo su arrogancia característica. En el departamento de archivo, organizaba documentos con manos temblorosas, especialmente cuando sabía que yo podía estar observando. Una mañana lo encontré llorando silenciosamente entre las cajas de expedientes antiguos. ¿Está bien, Ricardo?, le pregunté con genuina curiosidad. Yo tengo una hipoteca, murmuró sin levantar la vista. Tengo una familia. No puedo permitirme perder este trabajo sin importar lo humillante que sea. Asentí comprensivamente. Entonces supongo que harás tu mejor esfuerzo en tus nuevas responsabilidades. Patricia había resultado ser sorprendentemente eficiente como recepcionista. Sin la presión de mantener una imagen de superioridad, había comenzado a mostrar una personalidad más genuina. Incluso había comenzado a saludarme con sonrisas que parecían sinceras, aunque teñidas de miedo. Carlos había encontrado una extraña paz en sus tareas de mantenimiento. ¿Sabes qué, señor Herrera?, me dijo una tarde mientras reparaba una silla. Esto es menos estresante que fingir ser importante todo el tiempo. Pero el verdadero cambio llegó 3 semanas después de la gran revelación. Había estado esperando este momento, y llegó exactamente como había planeado. Un martes por la mañana convoqué a una nueva reunión en la sala de conferencias. Esta vez, sin embargo, había invitados especiales. Los representantes de 3 empresas competidoras que habían estado interesadas en adquirir innovación corporativa durante años.
Como nuevo propietario de esta empresa, anuncié formalmente, he decidido reestructurar completamente nuestro modelo de negocio. Fernando, Ricardo, Patricia y Carlos estaban sentados en las mismas sillas donde 3 semanas antes habían recibido la revelación de mi verdadera identidad. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y terror. Después de una evaluación exhaustiva, continué, he llegado a la conclusión de que innovación corporativa tiene un potencial increíble, pero necesita nueva administración y nueva visión. Uno de los invitados, el señor Valdés de Corporación Futuro, se inclinó con interés. ¿Está considerando vender, señor Herrera? No exactamente, respondí con una sonrisa misteriosa. Estoy considerando algo mucho mejor. Saqué una presentación que había preparado durante las últimas semanas. He desarrollado un plan de reestructuración que convertirá a Innovación Corporativa en la empresa líder del sector en menos de 2 años. Durante la siguiente hora, presenté un plan de negocios que había estado desarrollando secretamente durante mis 5 años de invisibilidad. Había usado mi tiempo observando desde las sombras para identificar cada falla, cada oportunidad perdida, cada decisión errónea que había impedido el crecimiento real de la empresa. Impresionante, murmuró la señora González de Tecnología, Avanzada S.A. ¿Y cómo planea implementar estos cambios? Con el equipo correcto, respondí, y entonces llegó la verdadera sorpresa. Por eso he decidido ofrecer a mis antiguos colegas la oportunidad de convertirse en socios minoritarios de la nueva estructura empresarial. El silencio en la sala fue absoluto. Fernando dejó caer el bolígrafo que tenía en la mano. Ricardo me miró como si hubiera perdido la razón. Patricia y Carlos intercambiaron miradas de total confusión. ¿Socios?, preguntó Fernando con voz ahogada. Así es, confirmé, disfrutando su desconcierto. Durante estas 3 semanas, he observado cómo cada uno de ustedes ha demostrado humildad, trabajo duro y dedicación genuina, cualidades que nunca mostraron cuando tenían poder, pero que han florecido ahora que comprenden el valor del trabajo honesto. Me levanté y caminé alrededor de la mesa, como había hecho el día de la gran revelación, pero esta vez con una energía completamente diferente. Fernando, me dirigí hacia él. Tus habilidades administrativas son realmente valiosas cuando no están contaminadas por la arrogancia. Ricardo, tu capacidad de organización es excepcional cuando la aplicas con propósito genuino. Patricia, tu trato con la gente es naturalmente cálido cuando no tienes que fingir superioridad. Y Carlos, tu comprensión de los procesos operativos es más profunda de lo que yo había reconocido. Los invitados externos observaban fascinados esta dinámica que claramente no habían esperado. Por eso, continué, he decidido ofrecerles algo que nunca pensé que haría, una segunda oportunidad, pero no solo una segunda oportunidad laboral, sino la oportunidad de ser verdaderos socios en el crecimiento de esta empresa. Saqué 4 sobres sellados y los coloqué frente a cada uno de ellos. Dentro de estos sobres están las ofertas específicas para cada uno. Fernando, se te ofrece el 8% de las acciones de la empresa y el cargo de director de operaciones. Ricardo, 6% y la posición de director de desarrollo de negocios. Patricia, 5% y directora de relaciones públicas. Carlos, 5% y director de procesos internos. Pero hay condiciones, agregué, y mi tono se volvió más serio. Estas ofertas son válidas solo si aceptan trabajar bajo mi liderazgo, con total transparencia financiera, y con el compromiso de tratar a cada empleado futuro con el respeto que nunca me mostraron a mí. Fernando abrió su sobre con manos temblorosas. Sus ojos se agrandaron al leer los términos específicos. Sebastián, señor Herrera, esto es más generoso de lo que merecemos. Tal vez, respondí con calma, pero yo he aprendido algo durante estos 5 años de humillación. El verdadero poder no viene de destruir a otros, sino de construir algo mejor con ellos. Patricia comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas, de miedo sino de gratitud genuina.
No entiendo por qué nos está dando esta oportunidad después de cómo lo tratamos. Porque, expliqué, la venganza perfecta no es destruir a quienes te hicieron daño. La venganza perfecta es convertirlos en mejores personas y construir algo extraordinario con ellos. Es demostrar que el fracasado puede elevarse por encima del resentimiento y crear valor real. Los representantes de las empresas competidoras parecían genuinamente impresionados. El señor Valdés se inclinó hacia adelante. Señor Herrera, ¿estaría interesado en discutir una alianza estratégica en lugar de una adquisición? Sonreí. Mi plan había funcionado incluso mejor de lo esperado. Estaría encantado de explorar esa posibilidad. Durante los siguientes meses, Innovación Corporativa experimentó una transformación completa. Con mi liderazgo financiero y estratégico, combinado con las habilidades renovadas de mis antiguos torturadores convertidos en socios comprometidos, la empresa creció un 340% en el primer año. Fernando se convirtió en un director de operaciones excepcional, su experiencia ahora canalizada, de manera constructiva. Ricardo desarrolló relaciones comerciales que triplicaron nuestros contratos. Patricia transformó completamente nuestra imagen pública. Y Carlos implementó sistemas de eficiencia que redujeron costos en un 45%. Pero lo más satisfactorio no fueron los números financieros, sino observar cómo cada uno de ellos había evolucionado como personas. La humildad forzada se había convertido en humildad genuina. El respeto nacido del miedo se había transformado en respeto genuino. Un año después de mi gran revelación, organizamos una nueva cena anual de la empresa. Esta vez en el mismo hotel exclusivo, pero con una diferencia fundamental. Yo di el discurso principal como CEO y propietario mayoritario. Hace un año, comencé mi discurso frente a los 150 empleados que ahora formaban parte de nuestra empresa expandida. Aprendí que el verdadero liderazgo no viene del título que tienes, sino del valor que aportas. No viene del respeto que exiges, sino del respeto que generas. Miré directamente a mis 4 socios sentados en la mesa principal. También aprendí que las segundas oportunidades, cuando se dan en las circunstancias correctas, pueden crear resultados extraordinarios. Al final de la velada, Fernando se acercó a mí. Sebastián, me dijo, usando mi nombre de pila por primera vez en meses, quiero que sepas que esta ha sido la lección más valiosa de mi vida. No solo sobre negocios, sino sobre ser una mejor persona. Lo sé, Fernando, respondí con sinceridad, y esa es exactamente la venganza que estaba buscando. No destruirte, sino ayudarte a encontrar tu mejor versión. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre el viaje increíble que había sido los últimos 6 años. Había comenzado como el empleado invisible, el fracasado, el que todos despreciaban. Había terminado como el CEO de una empresa próspera, rodeado de socios que me respetaban genuinamente. Pero más importante que el éxito financiero o el reconocimiento profesional, había logrado algo que ninguna venganza tradicional podría haber conseguido. Había transformado enemigos en aliados, había convertido desprecio en respeto, y había construido algo duradero y valioso. La verdadera venganza no había sido aplastarlos, sino elevarlos. No había sido demostrar mi poder sobre ellos, sino usar mi poder para crear algo mejor con todos nosotros. Al llegar a casa, me senté en mi escritorio y escribí en mi diario. Hoy completé la venganza más perfecta de mi vida. Perdonar a quienes me hicieron daño y convertirlos en las mejores versiones de sí mismos. Resulta que el fracasado tenía la sabiduría que todos necesitábamos. Durante años me habían llamado fracasado, pero sin mí, la empresa no solo no habría existido, sino que nunca habría alcanzado su verdadero potencial. Al final, el fracasado había demostrado ser el visionario que todos necesitaban.